Bienvenidas y bienvenidos a su programa de Historia, Ciencias Sociales y algo más. Un espacio de análisis, reflexión y diálogo donde el pasado y el presente se encuentran para ayudarnos a comprender el mundo en que habitamos. A lo largo de 30 minutos exploramos hechos históricos y problemáticas contemporáneas desde la mirada crítica de la historia y las ciencias sociales. Porque entender los procesos, contextos y actores que los construyen es esencial para interpretar la realidad que nos rodea. Aquí no solo hablamos del qué pasó, sino también del por qué, para qué y qué sigue. Esto es de historia, ciencias sociales y algo más. Comenzamos. ¿Alguna vez te has cuestionado por qué es tan fácil comprar hoy en día? ¿Por qué basta con deslizar un dedo en la pantalla del celular para que, en cuestión de segundos, un producto se convierta en nuestro? ¿Por qué sentimos satisfacción inmediata cuando damos clic en ese bien conocido botón de comprar ahora, aunque ni siquiera lo necesitemos? Vivimos en un tiempo donde la publicidad, la tecnología y la hiperestimulación nos han convertido en compradores automáticos casi inconscientes. No es exagerado decir que las plataformas digitales, los gigantes del comercio electrónico y la publicidad algorítmica han convertido el consumo en un hábito tan cotidiano como lo es respirar. Lo que alguna vez fue una decisión reflexiva, ahorrar, comparar, pensar si realmente hacía falta algo, hoy se diluye en la inmediatez. Las plataformas chinas, estadounidenses y de muchos otros países disputan un mercado global donde todo se compra y todo se vende. Desde un libro hasta un coche, desde un vestido hasta la comida del día, con solo un clic. Y detrás de ese clic se esconde un entramado que va mucho más allá de nuestra tarjeta de crédito o de las deudas que generamos. Está en juego un sistema que explota nuestros impulsos psicológicos, que manipula emociones como la ansiedad, la frustración, la necesidad de reconocimiento, el miedo a quedar fuera o la aspiración de pertenecer a un estilo de vida. La publicidad ha tenido un papel decisivo en este proceso. No solo informa o persuade, desde hace más de un siglo aprendió a fabricar deseos y a colonizar nuestras emociones. Fue capaz de hacernos creer que fumar era símbolo de libertad, que un anillo de diamantes era requisito de amor eterno, que beber cierta bebida nos daba felicidad o que usar una marca nos convertía en parte de una comunidad global. La historia de la publicidad es, en buena medida, la historia de cómo se moldea el consumo y de cómo se domestican los gustos y aspiraciones de las personas. Y en nuestra época digital, este poder se ha multiplicado de forma exponencial. Ya no se trata de carteles en la calle o anuncios en televisión, sino de algoritmos que saben qué deseamos antes incluso de que lo podamos nombrar. Pero el consumismo digital no se reduce a un problema individual. Está vinculado a la explotación laboral en países productores, a la desigualdad en el acceso a bienes, al endeudamiento familiar y a la degradación ambiental provocada por una economía que no conoce límites. Y aquí es donde las ciencias sociales nos ofrecen claves fundamentales, porque la pregunta no es solo por qué compramos tanto, sino quién gana, quién pierde, quién produce y bajo qué condiciones se sostiene este sistema. En este episodio de Historia, Ciencias Sociales y algo más, vamos a reflexionar sobre la cultura de la gratificación instantánea y el papel histórico de la publicidad como motor de deseos y estilos de vida. Analizaremos cómo la hiperestimulación digital nos empuja a consumir sin pensar, qué trampas hay detrás de la aparente facilidad de comprar en línea y qué nos dice todo esto sobre el mundo en que vivimos. Porque entender el consumismo no es un tema banal ni simple, es una ventana para comprender cómo se organiza nuestra sociedad, qué lugar ocupamos en ella y cómo podemos imaginar formas distintas de vivir. Mi nombre es José Gavino Castillo Flores y como siempre te agradezco que nos acompañes en este nuevo episodio. Cuando hablamos de consumismo no estamos frente a un fenómeno aislado de la era digital. En realidad se trata de una muy larga historia de fabricación de deseos, que tiene raíces en el capitalismo industrial y que se fue consolidando durante el siglo XX con la expansión de la publicidad. En palabras de Pierre Bourdieu, el consumo no es simplemente la adquisición de bienes, es un
cito al autor, acto social de distinción. Al comprar no solo satisfacemos necesidades materiales, sino que reproducimos jerarquías, aspiraciones y estilos de vida. La publicidad entendió esto desde muy temprano y por eso no vende productos, sino significados y símbolos. Un ejemplo clásico es la campaña de De Beers en 1947, que acuñó el famoso lema "Los diamantes son para siempre". No se trataba de vender piedras preciosas, se trataba de instalar la idea de que el amor verdadero debía sellarse con un diamante. En pocos años la costumbre se volvió tradición en Occidente. Aquí vemos cómo la publicidad no solo refleja gustos, sino que crea normas culturales. De repente, quienes no entregaban un anillo parecían menos comprometidos. Bourdieu nos ayudaría a leer esto como una operación simbólica, es decir, los diamantes se convirtieron en capital cultural y simbólico y en marcadores de estatus y de legitimidad social. Otro caso paradigmático, sin duda alguna, fue la figura del Marlboro Man en los años 50. Un cigarrillo pasó de ser un objeto asociado a las mujeres a transformarse, gracias a la publicidad, en símbolo de virilidad y libertad masculina. El cowboy solitario, fuerte y libre en medio del campo se volvió un ideal aspiracional que miles de hombres quisieron imitar. El producto importaba poco, lo que vendía era la forma de ser, un estilo de vida en general. Las ciencias sociales nos permiten entender estos procesos como mecanismos de poder. Como señala Jean Baudrillard, en La sociedad del consumo, este libro de 1970, el consumo moderno ya no se centra en los objetos en sí, sino en los signos que estos objetos representan. Compramos no porque necesitemos un nuevo teléfono, sino porque ese teléfono expresa modernidad, expresa éxito, juventud, etc. Baudrillard llegó a decir que en las sociedades contemporáneas se consumen signos y no cosas. La publicidad entonces ha jugado históricamente con emociones profundas: el miedo a no pertenecer, las aspiraciones de ascender socialmente, la promesa de felicidad o de seguridad. En los años 50, los anuncios televisivos de electrodomésticos no se limitaban a mostrar un refrigerador. Presentaban a la familia perfecta, al ama de casa sonriente que encontraba en el consumo su camino a la felicidad. La publicidad funcionaba, pues, decimos, como un guión social de género y clase, enseñando a las personas qué era ser moderno, qué era ser exitoso y qué era ser feliz. En América Latina también encontramos ejemplos reveladores. El auge de la televisión en países como México, Brasil o Argentina en los años 70 y 80 difundió modelos de consumo vinculados al progreso y a la modernidad, o por lo menos a lo que entendíamos como ellas. Desde detergentes hasta automóviles, la publicidad instalaba la idea de que el bienestar dependía del acceso a bienes industriales, reforzando un imaginario aspiracional profundamente desigual. Como observa Néstor García en un libro que tiene de 1995 llamado Consumidores y Ciudadanos, el consumo en América Latina no refleja solo desigualdades económicas, sino que constituye una forma de inclusión y exclusión en la ciudadanía misma. Tener acceso a ciertos bienes o marcas se vuelve un criterio de pertenencia simbólica a la modernidad. Hoy, en la era de Amazon, Alibaba, Mercado Libre y TikTok, esta lógica se ha sofisticado. Los algoritmos no esperan a que busquemos algo, nos ofrecen productos que ni siquiera sabíamos que necesitábamos. El botón de comprar con un clic, pues reduce las fricciones y convierte el consumo en un acto prácticamente automático. Y aquí conviene recordar la advertencia de Zygmunt Bauman en este libro famoso de Vida de Consumo de 2007. En nuestras sociedades líquidas, como las llama él, no solo consumimos objetos, también nos consumimos entre nosotros. Las relaciones sociales se vuelven mercancías y la identidad se construye a través del mercado. La historia de la publicidad y el consumismo revelan entonces que lo que parece una decisión personal, dar clic en el carrito digital de comprar, es una realidad que acompaña a todos y que es el resultado de un largo entramado histórico de manipulación de emociones, construcción de estilos de vida y organización del deseo. Las ciencias sociales nos permiten, pues,
Desenmascarar esta trama, entender que detrás de la aparente libertad del consumidor se esconde una arquitectura compleja de poder y desigualdad que la mayor parte del tiempo ni siquiera notamos. En ese sentido, el mundo contemporáneo ha llevado al consumismo a una dimensión inédita, la digital. No necesitamos salir de casa ni esperar a que abra una tienda. Basta con abrir una aplicación para encontrarnos con miles de productos que aparecen hechos a la medida de nuestros deseos. Ese entorno no es casual. Responde a un diseño cuidadosamente planeado para mantenernos hiperestimulados, atentos a cada notificación, a cada oferta limitada, a cada recomendación personalizada. Las ciencias sociales nos ayudan a comprender este fenómeno. Shoshana Zuboff, una autora que ya hemos mencionado en estos programas en varias ocasiones, en este libro de La Era del Capitalismo de la Vigilancia de 2019, explica cómo las plataformas digitales no solo recopilan nuestros datos, sino que los convierten en predicciones sobre nuestros comportamientos. Cuando Amazon sugiere el producto perfecto, o TikTok nos muestra un video con el objeto que secretamente buscamos, no se trata de casualidad, sino de un sistema algorítmico que explota nuestros hábitos y emociones. En este escenario, la publicidad ya no interrumpe lo que hacemos, como lo hacía antes en televisión, sino que se integra de manera imperceptible en nuestros espacios cotidianos, en el feed de Instagram, en los videos de YouTube, en el streaming en vivo de influencers. El resultado es una exposición constante a estímulos de consumo, obviamente que no nos deja tiempo para la reflexión crítica. La psicología social denomina a este mecanismo sobrecarga sensorial, un estado en el que el exceso de información y estímulos disminuye nuestra capacidad de tomar decisiones racionales. Un ejemplo claro es la estrategia de compra ahora, paga después, promovida por plataformas de e-commerce y aplicaciones financieras. Esta modalidad convierte al consumo en una promesa sin costo inmediato, pero en realidad empuja a millones de personas al endeudamiento. De hecho, estudios recientes en Estados Unidos y Europa muestran que gran parte de los usuarios jóvenes de estos sistemas acumulan deudas superiores a sus ingresos, lo que se traduce en estrés financiero y vulnerabilidad. La supuesta libertad de elegir se convierte en una trampa de dependencia. A esta lógica se suman los llamados patrones oscuros, es decir, diseños digitales que manipulan al usuario para que realice acciones que quizá no quería realizar. Ejemplos: el botón más grande es siempre el de comprar. Las promociones están acompañadas de temporizadores falsos que generan urgencia. Y las opciones para cancelar o devolver un producto se esconden en menús muy complejos. La Comisión Europea y organismos de protección al consumidor han documentado cómo estas prácticas, que parecen detalles de diseño, en realidad constituyen estrategias de manipulación psicológica. Los efectos de esta hiperestimulación son también emocionales. Como señala Zygmunt Bauman en Vida Líquida, que ya mencionamos, vivimos en una cultura de la satisfacción inmediata, donde la paciencia deja de ser una virtud. El clic rápido no solo responde a la facilidad tecnológica, sino a una cultura que premia la inmediatez y castiga la espera. En este contexto, consumir se convierte en una forma de regular emociones, por ejemplo, el aburrimiento, la ansiedad o la tristeza. No es casual que durante la pandemia de COVID-19 se disparara el fenómeno del consumo de venganza, es decir, donde millones de personas compraron de manera compulsiva para recuperar la sensación de control perdida por el confinamiento. La hiperestimulación digital se sostiene además sobre la explotación del famoso sesgo del presente, estudiado por la economía conductual, un sesgo que nos lleva a preferir una recompensa inmediata por encima de un beneficio mayor en el futuro. Comprar con un clic, aunque sepamos que afectará nuestras finanzas, resulta más atractivo que esperar y ahorrar. Como muestran experimentos en psicología del consumo, la arquitectura digital potencia este sesgo. Un temporizador de oferta, un descuento relámpago, un influencer recomendando el producto, bastan para activar la compra compulsiva. Y si pensamos en quién gana con este modelo, encontramos una geografía desigual. China, con plataformas como Alibaba o Shein, se ha convertido en uno de los grandes centros del consumo rápido y barato, a costa, por supuesto, de condiciones laborales precarias y explotación ambiental.
que Estados Unidos, con gigantes como Amazon, concentra el poder de los datos y la infraestructura logística. América Latina ocupa un lugar híbrido, consumidor y productor, a menudo atrapado en los efectos negativos sin los beneficios globales que reciben las grandes potencias y las grandes empresas. Todo esto confirma una intuición del autor Néstor García, que ya mencionábamos. El consumo ya no es un acto económico aislado, sino un espacio donde se disputan ciudadanía, identidad y poder. Hoy la publicidad algorítmica y la hiperestimulación digital reconfiguran incluso lo que entendemos por libertad. Creemos elegir, pero en realidad navegamos dentro de opciones diseñadas para conducirnos a la compra. En resumen, detrás de cada clic que realizamos en una plataforma de compras se esconde un entramado de efectos sociales, económicos y ambientales que rara vez tomamos en cuenta. El consumismo digital no es solo una cuestión individual de gustos o impulsos, se trata de un fenómeno estructural que reproduce desigualdades y genera impactos que alcanzan a comunidades enteras y al planeta mismo. Uno de los primeros efectos visibles es el endeudamiento. El acceso inmediato al crédito, tarjetas, aplicaciones de compra ahora, paga después, etcétera, han generado un espejismo de libertad de consumo. Sin embargo, informes recientes del Fondo Monetario Internacional y de bancos centrales de países latinoamericanos muestran que el endeudamiento de los hogares crece a un ritmo mayor que el de los salarios. La posibilidad de consumir por adelantado termina atrapando a millones de personas en una espiral de pagos que compromete su futuro financiero. Aquí conviene recordar a Thorstein Veblen y su famosa teoría del consumo conspicuo de 1899. No se trata solo de satisfacer necesidades, sino de demostrar estatus. Hoy, muchas familias se endeudan no por subsistencia, sino por la presión de mostrar pertenencia a ciertos estilos de vida promovidos por la publicidad y las redes sociales. La segunda gran consecuencia es la desigualdad. En un mundo interconectado, las plataformas digitales concentran el poder en muy pocos actores. Amazon, Alibaba, Mercado Libre, Shein o Temu no son simplemente tiendas, son conglomerados que controlan datos, logística y cadenas de distribución. El resultado es que mientras los países del norte global capitalizan el negocio de los datos y la infraestructura tecnológica, gran parte del sur global se convierte en mercado consumidor y al mismo tiempo en proveedor de mano de obra barata. Esto nos lleva al tercer punto, la explotación laboral. La ropa que compramos por pocos dólares o pesos en plataformas chinas o el envío ultra rápido de Amazon descansan sobre condiciones laborales que a menudo bordean la precariedad. Talleres clandestinos en Asia, pero también en América Latina, funcionan bajo esquemas de subcontratación y bajos salarios. Las denuncias sobre Shein, por ejemplo, han revelado jornadas de hasta 18 horas diarias en condiciones insalubres. Como observa David Harvey, en Breve Historia del Neoliberalismo, libro de 2005, el capitalismo global ha trasladado sus costos hacia los trabajadores más vulnerables y hacia los países con regulaciones más débiles, manteniendo el consumo barato a expensas de la dignidad humana. Y no podemos dejar de lado el impacto ambiental. El modelo de fast fashion y de consumo acelerado han multiplicado los desechos textiles, electrónicos y plásticos a niveles insostenibles. Según datos de la ONU, cada segundo se entierra o se quema el equivalente a un camión de basura lleno de ropa. Además, la logística del comercio electrónico implica transporte intensivo y emisiones de CO2 que agravan la crisis climática. En palabras de Zygmunt Bauman, nuevamente, vivimos en una sociedad donde los desechos son el producto más abundante. Lo que para unos es novedad y gratificación instantánea, para otros y para el planeta es contaminación y pérdida de recursos. En América Latina, estas dinámicas se combinan con realidades históricas de desigualdad. El acceso al consumo se presenta como una vía de inclusión social, es decir, tener un celular de última generación o vestir ropa de marca se asocia con progreso. Sin embargo, la incapacidad de sostener ese nivel de consumo genera frustración y exclusión simbólicas. Como explica Néstor García, el consumo se convierte en un criterio de ciudadanía. Quien no accede a ciertos bienes es percibido como rezagado o fuera de lugar.
Ante este panorama, cabe preguntarse, ¿es posible resistir? Existen movimientos sociales y culturales que han buscado alternativas, desde el consumo responsable y el comercio justo hasta los movimientos anticonsumo que promueven el minimalismo y la reparación de objetos frente a la obsolencia programada. Ejemplos como el Día Sin Compras, surgido en Canadá en los años 90, o iniciativas de cooperativas de consumo en América Latina, muestran que hay esfuerzos por contrarrestar la lógica de la hipercompra. Sin embargo, estas resistencias enfrentan enormes dificultades. La publicidad, las plataformas y los algoritmos ejercen una presión constante para volvernos consumidores antes que ciudadanos. Como recordaba el propio Pierre Bourdieu, el gusto no es natural, sino socialmente producido. Y hoy ese gusto se produce en la intersección de la publicidad global y de las plataformas digitales que dictan qué es deseable, qué es moderno y qué es exitoso. En este punto, las ciencias sociales cumplen un papel fundamental. La historia nos permite ver cómo llegamos hasta aquí, la sociología nos ayuda a entender las desigualdades que el consumo reproduce, la antropología analiza los significados culturales del comprar y la economía crítica denuncia los mecanismos de explotación. Sin estas herramientas, el consumismo parecería un simple tema individual cuando en realidad es uno de los pilares del capitalismo contemporáneo. Hasta aquí entonces hemos recorrido la historia y el presente del consumismo, desde las primeras campañas publicitarias que fabricaron deseos hasta los algoritmos que hoy nos empujan a comprar con un simple clic. Lo que parece como una acción individual, rápida e inofensiva, como el darle comprar ahora en una plataforma, es en realidad la punta visible de un sistema complejo que organiza nuestras emociones, moldea nuestros gustos y produce desigualdades económicas, sociales y ambientales. La publicidad jugó un papel central en ese proceso. Nos enseñó que fumar era libertad, que un diamante era amor eterno, que la felicidad estaba en una botella de refresco o en un par de tenis. Hoy, en la era digital, ya no necesitamos carteles en la calle. Los anuncios nos persiguen en cada aplicación, nos escuchan, nos predicen, nos seducen. Como señalaba Pierre Bourdieu, el gusto clasifica y nos clasifica. Y el mundo digital permite que ese gusto sea reproducido y dirigido cada vez más por plataformas y algoritmos invisibles. Pero el consumismo no se agota en lo simbólico. Sus consecuencias son palpables: endeudamiento de familias enteras, explotación laboral en países productores, concentración de poder en unos pocos gigantes tecnológicos y un planeta cada vez más devastado por la lógica del usar y tirar. Lo que para algunos es la satisfacción de un deseo inmediato, para otros es una jornada de 18 horas en un taller clandestino o un río contaminado con desechos industriales. Y para todos, un clima que se deteriora a pasos acelerados. Aquí las ciencias sociales se vuelven imprescindibles. La sociología nos ayuda a comprender cómo el consumo reproduce jerarquías y desigualdades. La antropología, decíamos, nos muestra cómo los bienes se cargan de significados culturales que incluso llevan a legitimar o deslegitimar a las personas. La historia nos recuerda que nada de esto es nuevo, sino que siempre hubo estrategias para moldear el deseo y nos permite entender cómo desde el pasado podemos explicar estas problemáticas, mientras que la economía crítica denuncia los mecanismos que hacen posible que el consumo de unos se sostenga en la precariedad de otros, y cómo las estrategias del capitalismo se han aliado precisamente con este mundo digital. Sin todas estas miradas de las ciencias sociales, el consumismo quedaría reducido a una simple idea moral, a una simple idea de libertad, cuando en realidad es una de las estructuras centrales de la sociedad contemporánea. Y estas problemáticas solo pueden ser estudiadas desde estas disciplinas. Y sin embargo, también existen resistencias, decíamos, movimientos que promueven el consumo responsable, iniciativas de comercio justo, colectivas o colectivos que impulsan la reparación de objetos y el reciclaje, o campañas como el Día Sin Compras. Es decir, la sociedad organizada también tratando de resistirse a esta enorme ola que es la publicidad, el marketing y, por supuesto, la propia tecnología que nos obliga a comprar cada vez más. La pregunta es: ¿qué tan dispuestos estamos a pensar alternativas colectivas?
podemos imaginar una sociedad donde el valor de las personas no dependa de lo que consumen, sino de lo que aportan, de cómo viven, de cómo se relacionan con los demás y con el planeta. Podemos recuperar el tiempo frente a la inmediatez, el cuidado frente a la hiperestimulación, la comunidad frente al individualismo de las compras solitarias impulsadas por este capitalismo voraz. Quizás no tengamos todas las respuestas, pero abrir la pregunta ya es uno de los primeros pasos. Porque reflexionar sobre el consumo no es un tema banal, decíamos, es hablar de cómo nos relacionamos, de cómo organizamos nuestras sociedades y de un futuro que estamos construyendo entre todos. Con esto podemos cerrar este nuevo episodio de Historia, Ciencias Sociales y algo más, donde intentamos desarmar la trama que conecta la publicidad, la hiperestimulación y el consumismo contemporáneo. Ojalá este recorrido te invite a mirar de otra manera tu próximo clic de compra, a preguntarte qué hay detrás de él y sobre todo a imaginar con nosotros qué otro mundo, menos inmediato, menos manipulador, más justo, también es posible. Si este episodio te dejó pensando antes del próximo comprar ahora, entonces cumplió su objetivo. Mirar el consumismo con ojo crítico, entender qué emociones activa y qué estructura lo sostiene, nos parece fundamental. Recordemos, no es solo una decisión individual, es una trama histórica, social y económica que podemos cuestionar y transformar. Tampoco estamos diciendo que vamos a juzgarte si compras algo o si alguien da un clic en alguna plataforma para comprar, pero creo que lo que sí debemos hacer es ser muy conscientes de todo el entramado que hay detrás de este tipo de práctica. Un entramado, por cierto, que se disfraza, ¿no?, a través de un consumo que promueve la supuesta idea de promover el ascenso social y el hecho de clasificar a las personas, lo cual creemos es completamente negativo. En fin, más allá pues de decirte que no compres, es invitarte a reflexionar sobre lo que esto significa y ver a la historia y las ciencias sociales como herramientas fundamentales para pensar estas problemáticas, estas realidades que nos acompañan. Mi nombre es José Gavino Castillo Flores, te agradezco muchísimo el tiempo que dedicaste a escuchar este programa y a pensar en futuros alternos junto con nosotros. Nos escuchamos en un próximo episodio. Hasta entonces.